Vamos a platicar un poquito acerca de las pastillas para guitarra eléctrica. Estas pastillas, que también son llamadas pickups en inglés, son una de las partes más importantes en nuestro instrumento, sea una guitarra, un bajo, en las que se aplique. Muchas veces queremos modificar nuestras guitarras y actualizarlas o cambiar el sonido o buscar un sonido especial. Estas pastillas vienen en una bobina sencilla, que son las llamadas de single coil, o cuando vienen con dos bobinas, que son las humbucker. Entonces los invito a que me acompañen. Voy a tratar de ser muy claro en las explicaciones que vamos a dar acerca de las pastillas y tratar de que esto te sirva para que entiendas, ya sea que tú quieras actualizar tu guitarra o que la mandes a hacer o quieras comprar pastillas y sepas cómo interpretar los parámetros de esta para lograr el sonido que buscas. Acompáñame. Bien, vamos a ver qué tipos de pastillas hay. Como comentábamos, esta es una pastilla sencilla de una sola bobina llamada de single coil. ¿Qué quiere decir esto? En inglés coil es bobina. Esta es la bobina, que es de un cable magneto muy fino, tan fino casi como un cabello. En la parte de aquí abajo vemos cómo se encuentra el imán, el cual produce el campo magnético que va a ayudar a que cuando las cuerdas vibren se corte este campo magnético y se genere una fuerza contraelectromotriz, es decir, una pequeña corriente que va a salir a través de este cable que va a llegar. Aquí vemos que esta pastilla es muy sencilla, solamente tiene la tierra y tiene el positivo, llamémosle de esta forma, por donde va a viajar la corriente. Hay pastillas ya muy actuales, muy modernas, como es esta Ley Sensor. Esta Ley Sensor es para guitarras Fender, Telecaster. Tenemos el juego de la pastilla, que es esta otra. Este tipo de pastillas vemos que tiene 3 cables. No te preocupes, simplemente es un cable que viene conectado al chasis, que es una tierra, junto con el blanco que vemos aquí, también es una tierra, y este es el cable positivo. En este caso de esta pastilla, que aunque es un single coil, ya nos dice cuál es la impedancia. En este caso es de 14 kilos, o sea de 14,000 ohms, usemos la medida de ohms de 14,000 ohms. Esta es la impedancia. Esta otra pastilla de Ley Sensor, que es el complemento de las que estábamos viendo de Telecaster, aquí vemos que es de 6,500 ohms, 6.5K. Al igual tiene sus 3 cables, que realmente es 2 tierras, que es el blanco y el verde, y es un positivo. Cuando lo conectes, lo debes de conectar juntos, el verde y el blanco, que es el mismo nodo en la tierra, simple y sencillamente. Hay otros tipos de pastillas, como es las pastillas llamadas humbucker. Tenemos aquí diferentes humbucker. Esto es de Seymour Duncan. Aquí tenemos una Gibson. Esta pastilla Gibson realmente ya es el humbucker. ¿Qué ventaja tiene el humbucker sobre una single coil? Inicialmente en un single coil nos metía un hum muy fuerte, que lo podemos todavía tener en las Fender, que ya es mínimo porque son single coil, y cuando ponemos nuestro switch uniendo las 2 pastillas, puede ser la de arriba y la del medio, la del medio y la del puente, nos da un humbucker. Eso produce una fuerza contraelectromotriz que anula una a la otra y anula en este caso solamente lo que viene a ser el zumbido, el hum. Entonces, este tipo de pastillas que vemos aquí, esta nos permite tener una serie de diferentes configuraciones, ya que están separadas, mientras que en pastillas como esta de la Gibson no viene más que con los cables correspondientes de positivo y negativo para conectarse ya directamente a lo que viene a ser la guitarra. Este es un modelo de los 57. Hay otro tipo de pastilla ya muy evolucionada también, que es un humbucker, se le está pegando el clavo por el campo magnético, que es de la línea NG. Es una línea que a mí me gusta mucho porque realmente no produce en lo más mínimo ningún tipo de hum. Esta ya es muy evolucionada, ya viene aquí con sus conectores, con su tipo de cable, multicable para conectarse, y este tipo de pastilla es activa, es decir que requiere de corriente para trabajar.
Tenemos otro tipo de pastillas también. Bueno, aquí tenemos una para 7 cuerdas, que es la Seymour Duncan también. Y aquí tenemos una pastilla que, aunque parece single coil, realmente es una humbucker. Esta es de Seymour Duncan. Aquí tenemos el logo de Seymour Duncan. Y aquí vemos que son realmente dos bobinas, una montada encima de la otra, y aquí tenemos las terminales, estas 4 terminales de rojo, blanco, negro y verde. Nos permite una gran cantidad de configuraciones y de poder variar la impedancia de las pastillas. En este caso, en la siguiente sección vamos a ver cómo probar nuestra pastilla y cómo ver la impedancia. Y en el caso específico de los humbuckers, como que son 2 bobinas y que además vienen separadas, es decir, nos permite ponerlas en serie, ponerlas en paralelo y ponerlas independientes cada una de ellas, con lo cual podemos tener, en el caso específico de este humbucker, 3, 6 y 12 kiloohms, o sea, 3.000, 6.000 o 12.000 ohms, lo cual da diferentes tesituras en el sonido. Vamos a ver qué requerimos para trabajar y poder checar esta impedancia. Bien, las herramientas que necesitamos es un multímetro como este, doy el precio en dólares por si nos ven de otra parte de México, aparte de México, es de $5 aproximadamente, es muy económico, y aquí podemos ver que tiene diferentes funciones. Voy a ir directamente a lo que nosotros necesitamos saber para probar nuestras pastillas. Aquí vemos off, que es apagado, y aquí vemos este símbolo de omega, el cual nos sirve para las resistencias, nos sirve también para medir las resistencias comunes y corrientes de cualquier equipo, o por ejemplo lo que vienen a ser las bobinas de una bocina o las bobinas de nuestras pastillas. Lo único que hacemos es deslizarlo, lo vamos a poner en este caso en 20K, en 20.000 ohms. Este signo significa ohms, y aquí lo ponemos en 20K, K es multiplicar por 1000, entonces aquí tenemos 20.000 ohms. Aquí en la pantalla podemos ver que tiene un 1. El 1 significa que es infinito, está abierta, es decir, que la resistencia es muy grande. Y cuando nosotros unimos las puntas de nuestro multímetro, vemos que va a ser eso, quiere decir que no hay ningún tipo de resistencia. Bien, vamos a empezar a ver cómo medir la impedancia. Ya dijimos que lo tenemos que poner en 20.000, vamos a hacerlo con esta Gibson. Vamos a sacar nuestro humbucker Gibson, que ya en este caso vienen unidos internamente las 2 bobinas. Ya dijimos que un humbucker tiene 2 bobinas. Entonces ponemos el negro en la tierra y el rojo, y en la parte de aquí arriba vamos a ver la impedancia que nos está dando. Tiene una impedancia de 8.820 ohms. Esta pastilla se puede utilizar tanto lo que viene a ser la parte del brazo, que es muy buena impedancia para tenerla en el brazo, y preferentemente podemos poner en el puente una que tenga 12.000 ohms. Esto es lo que pasa con una bobina de single coil. Por ejemplo, vamos a medir esta ley sensor. Por ejemplo, si tienes los cablecitos, te voy a enseñar un truco que es muy importante para que no solamente uses pinzas o quieras usar una navaja. Lo haces con un encendedor, calientas un poco el plástico y como ves se derrite, tomas tus pinzas y muy suavemente lo deslizas y bingo, va a quedar descubierto el cable sin necesidad de usar ningún otro elemento que corra el riesgo de ir acortando el cable. Lo dejamos que lleve un poco nuevamente y lo retiramos. Aquí ya queda en este momento al descubierto el metal del cable, y nuevamente el blanco es tierra y el naranja es el vivo. Aquí nos da una impedancia de 4.910 ohms. Esta pastilla realmente es para usarla junto al brazo, nos da un sonido cálido, sin distorsión. Entre mayor aumenta la impedancia, va aumentando la distorsión, el sustain que queremos buscar para esos solos de guitarra. Bien, ahora vamos a algo muy interesante para concluir esta parte de pastillas. Vamos a trabajar con este humbucker. Este humbucker trae 5 cables, pero hace rato platicábamos de lo que viene a ser la tierra. La tierra física es la que va al chasis de la pastilla.
Esto nos ayuda a disminuir en las pastillas que no son activas, es decir, que no requieren de corriente. Nos ayuda a disminuir el humbucker, el hum, perdón. Aquí vamos a ver algo. Vamos a suponer que no sabemos qué pastilla es qué pastilla. Lo único que tenemos que hacer es tomar, por ejemplo, este cable, que es el rojo, y vamos a ver con cuál nos da una medida. Con el negro no nos da ninguna medida, con el verde nos está diciendo que nos da 6500 ohms, y si lo pruebo ahora con el cable blanco, pues no me dice nada absolutamente, lo cual quiere decir que la primera pastilla es verde, que es la tierra, junto con el rojo. Entonces la segunda pastilla, la segunda bobina, debe de ser el negro con el blanco. Normalmente esa es la referencia, y también vemos aquí que es de 6390 ohms. ¿Cómo podemos conectar esta pastilla y lograr a través de switch? Podemos hacer diferentes configuraciones. Bien, vamos a ver qué configuraciones podemos hacer con un humbucker, como está en este caso dividida las bobinas de esta pastilla. Aquí vemos que está el rojo con el verde, dijimos que era una pastilla. Aquí vemos que también tiene otro cable que es otra tierra. Son tierras físicas, es como cuando en tu casa tienes contactos de 3 puntos, 2 de ellos es una tierra, el cual ayuda en un caso de que alguien cometa la imprudencia de una descarga o reciba una descarga, esa corriente corra a través de la tierra física y evite que la persona se electrocute. En este caso las corrientes son exageradamente pequeñas, así que no pasa nada, pero sirve para disminuir el hum. En este caso tenemos 5 cables. Como hemos visto, 2 de ellos son tierras, 3 con este que es la tierra física y 2 son los positivos. Bien, vamos a ver, vamos a poner primero la pastilla en serie. Para ponerla en serie, lo único que tenemos que poner es la tierra de la segunda pastilla, que es en este caso el negro con el rojo, los unimos y ya queda nuestra terminal con 3 puntos. Estos dejamos de imaginarnos, es lo que pasa cuando el humbucker solamente tiene 2 cables. En este caso ahora vamos a ver cuál es la lectura que nos da. En este caso vemos que nuestra lectura es de 12.750 aproximadamente ohms, que quiere decir que una impedancia alta nos va a dar un sustain mayor. Por eso es que se usan en esta forma. Pero ¿qué sucede si ahora mido desde cualquiera de los puntos al centro? Esto lo logro, como habíamos dicho, con diferentes switch. En este caso, la idea de esta plática es solamente ver la impedancia de las pastillas, no las configuraciones. Aquí vemos que de cualquiera de los 2 extremos nos da 6.360 ohms. Aquí está blanco, ahora vamos a verlo al verde. Nuevamente nos da 6.500 ohms aproximadamente. Pero todavía tenemos una tercera forma de configurarla, de hacer conexiones internas para lograr otro sonido. Vamos a unir ahora las tierras y los positivos. Podemos unir tierras y positivos o positivos y tierras. En este caso voy a poner los 2 positivos, que es el rojo con el blanco. Son normas de colores los que hay, y el verde con el negro pues todo el mundo sabemos que es tierra, y aquí el verde, que además trae una tierra física extra, pues nos permite saber que ya es. Al tenerlos en paralelo, en este caso se llama en paralelo, porque están unidos las tierras y los positivos, vamos a ver qué impedancia nos da. La impedancia que nos va a dar es de 3180 ohms. Muy baja, pero esto nos permite tener un sonido claro, cristalino, como para tocar jazz, para tocar bossa nova, por así decirlo. Y al aumentar la impedancia nos va dando mayores sustains que nos sirven para interpretar rhythm and blues o inclusive rock pesado cuando ya tenemos la impedancia alta. Ok, ya para terminar, mira, te quiero explicar algo como una nota extra. Esta es una pastilla de 1959
que estaba dañada. Esta pastilla pues tiene su carcasa y tiene su marco de metal cromado que la hace lucir muy a los 50, como eran esos carros llenos de cromo en las defensas, en los biseles laterales. Esta pastilla, una vez que le quitamos su cápsula de metal, que era un blindaje también, lleva sus 6 tornillos. Para detenerla ya le retiramos los otros 5 y encontramos que está la bobina montada encima de un chasis con sus cuerdas para los 6 tornillos y que está asentada al imán. Esta pastilla, como está aquí esta parte, esta bobina, el problema que tenía nos marcaba con el multímetro que estaba en infinito. Eso quiere decir que estaba abierta de algún lado. Pensaba sustituirla, porque es una guitarra antigua, con cualquiera de este tipo de pastillas, pero me di cuenta que es, de hecho, cambia el formato, ya es muy pequeña o es muy grande la de 59, 60, para hacer este tipo de sustitución, y no valdría la pena modificar una guitarra de esa época, que la veremos en alguna otra plática, en algún otro video que próximamente haremos. Y el problema que tenía es que este cable, el positivo, que está cubierto, vamos a destaparla para que veas cómo está internamente. A pesar de que ya casi tiene 50 años esta pastilla, todavía el pegamento está operando. Lo vamos a retirar porque lo vamos a volver a colocar. Y el problema que tenía esta pastilla, esta bobina, era de que este cable se había desoldado a la terminal, que es muy probable que sí la alcances a percibir. Aquí está. Entonces todo lo que hicimos fue, cuando la descubrimos, vimos que estaba desoldado ya. Por el tiempo se debe de haber, o la soldadura no era tan durable de aquel entonces. Lo enrollamos y con un punto de soldadura le quemó el barniz que tiene el cable magneto, el alambre magneto, es alambre. El alambre es un solo cablecito, cables cuando tiene varios hilos, es un solo hilo cuando es un alambre. Y aquí con la gota del plomo derretido, del estaño de la soldadura, lo volvió a unir, y entonces ahora esta pastilla nuevamente está funcionando. Vamos a volver a colocar su protección y la vamos a probar para que visualmente veamos ahora su impedancia, cómo queda funcionando. A veces este tipo de reparaciones, que son muy sencillas, son de paciencia, de mucha paciencia, nos funcionan muy bien para poder rescatar instrumentos, en este caso una guitarra que pues vale la pena por su diseño. ¿De qué guitarra es? Es de una Sonaton, y aquí vamos a ver que la impedancia pues era muy baja. Vamos a poner aquí el multímetro para ver, y una vez que tomamos la medida vemos que nos da 2.88, o sea que es de 2890 ohms, 2890 unidades, lo cual nos hace que es una pastilla de muy baja impedancia, pero al final de cuentas cumplía su función para tocar en aquel entonces el rock and roll. Esta es la guitarra Sonaton, de la cual la hemos restaurado. Le dimos mantenimiento a esta pastilla, que lo vimos al principio de este video y al final del video número 2. Si abrimos la cámara vamos a ver ya que está totalmente restaurada. Para ser una guitarra de casi hace 50 años, pues ya quedó en muy buen estado. Hemos respetado los rayones, que estaba realmente muy deteriorada, ya que se tendría que repintar toda la guitarra. Aquí tiene inclusive unos golpes que son del uso. Le instalé una placa de una Les Paul en esta parte de aquí, y se hizo un video de paso a paso cómo se fue restaurando toda esta guitarra, con la idea de presentarlo más adelante y que te sirva de una guía. No siempre vas a restaurar guitarras antiguas, pero vas a poder ver cómo se le puede dar mantenimiento a las diferentes partes de una guitarra. Te voy a presentar otra más. Esta es una pastilla Roland GK2A, ya también llegamos a la GK3A también, la cual nos sirve para controlar sistemas MIDI. También tiene sus propios sonidos
la electrónica que Roland acompaña en su sintetizador, además de que podrás controlar otros módulos que tengan control MIDI. De esto hablaremos también en otro programa. Aquí vemos cómo está instalada externamente para evitar hacer modificaciones internas, y esta es una pastilla hexafónica, la cual cada una de estas es una pastilla independiente que es controlada a través de todo el sistema. Esta guitarra también fue restaurada, y de aquí modificamos el sistema de pastillas y agregamos un juego de lay sensor, Fender Lay Sensor, y le agregamos también un A-Stone. Tuvimos que modificar la parte interna de la caja del cuerpo para poderlo instalar, y además de esto, de tener, en lugar de tener dos controles de tono, agregamos uno tercero, pero lo convertimos en un switch rotatorio. Este switch rotatorio lo que hace es seleccionar diferentes capacitores, con lo cual tienes diferentes posibilidades de tener 5 capacitancias diferentes que te va a permitir tener desde un agudo, muy agudo, hasta tenerlo grave. En otros programas las vamos a probar, las vamos a escuchar, y con la combinación de lays, pues ya te podrás imaginar que tienes un ancho de banda tremendo. E insisto, lo importante de estos programas es que tú seas motivado y no te dé miedo modificar, y al conocer cómo lo puedes hacer podrás constantemente poder tener diferentes configuraciones con tu instrumento hasta que encuentres lo que gustas. En la parte de aquí atrás, bueno, ya nos fuimos aquí, vamos a ver las llaves. Estas llaves fueron sustituidas por unas mejores, ya que las anteriores, estas son unas Fender, las anteriores pues ya pierden la capacidad de tener esa fricción necesaria para evitar que se desafinen. En la parte baja de la guitarra se le hizo una caja para meterle una fuente, que es una fuente de poder, que en este caso no es más que una batería, ya que anteriormente le había metido un sustain electrónico y había puesto otras pastillas activas. Entonces constantemente las modifico de acuerdo a ideas que tengo, no porque no encuentre el sonido, sino porque me gusta hacerlo con las guitarras que tengo. Te voy a enseñar otra guitarra. Ok, esta es una guitarra Kramer, hecha en Estados Unidos, ochentera. Es una de mis guitarras favoritas. En esta guitarra se le agregó un sistema de pastillas EMG. El acrónimo de EMG significa Electromagnetic Generator. Eso es el acrónimo de EMG. Además de esto, también tiene una pastilla MIDI, tiene una GK2 también, que aquí la podemos ver. Está compuesta también por una serie de electrónicas extras. Aquí, por ejemplo, este es un sustainer. Cuando lo levantamos también es activo de EMG. Aquí podemos controlar la cantidad de sustain que podemos darle para lograr pues sonidos con bastantes armónicos de acuerdo a tu gusto. En esta parte de aquí tenemos un inversor de fase activo también. Te vamos a mostrar las fotografías. Se fotografió cuando se hizo esto. Es activo, también es de EMG. Y aquí tenemos un sustainer fijo. En un momento dado que tienes un solo, lo único que tienes que hacer es subir tu control, tu palanca, tu switch, y en esa forma vas inmediatamente a ingresar el sustain. En la parte de abajo tiene un control que nos permite una resistencia variable, dejarlo fijo, ya que no es externo como este que tenemos aquí, pero podemos ya dejarlo a nuestro gusto y de esa forma poderlo tener ya controlado para cuando vas a hacer solos o algún otro tipo de líneas melódicas. Aquí le pusimos también lo que viene a ser un candado para evitar que se desafine. Este brazo se rompió, el original de la guitarra solamente queda el cuerpo, y este brazo lo hizo Carlos Carvajal, le puso aquí mis apellidos, y tiene una gran cantidad de posibilidades esta guitarra. También en otra ocasión vamos a escucharla. Antes de presentarte la última guitarra, es una Epiphone. Quiero presentarte de este catálogo el señor Epaminondas Epi, como le decían sus amigos. Fue la gente que inicia la historia de la Les Paul. En este momento, Epiphone cumple ya 135 años en este 2008. El señor Epaminondas fue un emigrante griego
que llegó a hacer instrumentos de concierto, violines, violas da gamba, etcétera, etcétera. Pero la sorpresa mayúscula que tenemos es que aquí en este catálogo que nos presenta de Epiphone es muy amplio. Vamos a ir a la parte de Les Paul específicamente, que hay una gran variedad de Les Pauls y de calidad de Les Paul dentro de Epi. Encontramos aquí un pequeño artículo arriba del lado derecho. En este artículo nos presenta cómo el señor, el gran maestro Les Paul, en 1941 empieza a trabajar con la fábrica, todavía en vida, con el señor Epi, por eso era el acrónimo de Epi, y el short de Epi, y lo pusieron Epiphone. Aquí nos muestra en este catálogo cómo en 1941 empieza a hacer sus primeros experimentos en Nueva York para Epiphone. Aquí podemos ver cómo se encuentra, cómo inicialmente hace los primeros intentos de lo que llegaría a ser la Les Paul. Esta guitarra le llamó The Log, y el maestro, aquí abajo lo podemos ver, cómo él autentifica ya la Les Paul de Epiphone. Epiphone definitivamente tiene diferentes calidades, y cuando es absorbida por Gibson, la Les Paul se vuelve el ícono de Gibson realmente. Pero cuando veamos una Les Paul Epiphone, no menospreciemos y creemos que es un instrumento de segunda. Al contrario, tú puedes lograr hacer de una Epiphone una excelente guitarra. Insisto, hay guitarras Epiphone chinas de calidad muy económica, como hay guitarras Epiphone hechas en los Estados Unidos. Bien, vamos a ver, esta es una Les Paul Epiphone terminada en Estados Unidos, de cuerpo sólido. La compramos en internet. Esta guitarra también la encontramos en muy mal estado, pero con paciencia la restauramos y la modificamos también a nuestro gusto. Lo que hicimos aquí en esta guitarra fue agregar un microafinador. Esto es de Gibson, autentificado de Gibson. Esto es una pieza de Gibson que nos costó aproximadamente $100. Y tuvimos el problema de que cuando lo sustituimos, este nuevo sistema es de poste más delgado, entonces tuvimos que instalar taquetes para luego desbastarlos y poder colocar este microafinador. No es un sistema, aunque lo produce Gibson, no los pone de línea en sus guitarras, pero lo podemos poner a nuestro gusto. Claro que esto va acompañado con un candado que tampoco viene incorporado con el microafinador, que también conseguimos de Gibson. Esta parte de aquí es un puente. También es de Gibson, lo conseguimos de Capricho Dorado. Tuvimos el mismo problema en el puente al instalarlo, y aquí instalamos también un humbucker de Gibson, pero en este caso el humbucker viene partido. Va a ser la parte que vamos a usar para experimentar a través de switch, todo lo que hemos visto en los dos programas anteriores, y ver cómo podemos agregar un switch para tener aquí 3 pastillas en lugar de una sola, 3 sonidos diferentes dentro de una pastilla, 3 combinaciones diferentes dentro de una misma pastilla. Y por último, de capricho, hice juntar a Coca-Cola con Pepsi-Cola, en este caso Fender con Gibson. Aquí tenemos una pastilla Fender Lay Sensor. Entonces el sonido, insisto, lo hice a mi gusto, a mi capricho, y tengo la combinación de un sistema de humbucker de Fender Lay Sensor y un sistema de humbucker de Gibson. Esta guitarra la presento para hacer el experimento que te voy a mostrar. Pero antes vamos a ver externamente cómo vamos a hacer el trabajo a través de switch. Bien, vamos a ver qué tipos de switch necesitamos para hacer diferentes combinaciones con estas pastillas. Aquí te voy a presentar, este es un DPDT, es el tipo de switch, y lo hay en 2 versiones. Lo hay on, prendido, y lo hay en on. Cualquiera de estos switch nos puede funcionar y tiene diferentes usos. Este es otro switch también más sencillo, que es nada más de un polo y 2 tiros. O sea, tenemos un polo de entrada y tenemos 2 salidas diferentes para escoger. Y también lo tenemos en la versión de potenciómetro, el cual nos permite sustituir uno de los potenciómetros de nuestra guitarra.
A veces como músicos deseamos no alterar la guitarra, pero no nos dé miedo. La guitarra no es más que una máquina con arte, pero no deja de ser una máquina a la cual se le pueden sustituir las partes. Realmente, no lo tomes a mal, es una máquina con aspectos artísticos, algunas veces muy bien logrados o muy finos, pero no deja de ser una máquina. También, la diferencia es que tú al jalarlo ya tienes las combinaciones dentro de lo que vienen a ser tus switches. Ok, estos son estuches. Aquí esta es una Seymour Duncan que ya está fuera. Dentro de las cajas siempre vienen información técnica, al igual que cuando compramos pastillas en las tiendas. Este es de una Gibson, como el humbucker que hemos instalado ya en la Les Paul. Y aquí están los manuales que nos dan. Aquí están las diferentes posibilidades. Aquí, por ejemplo, vemos una que puede hacerse con un switch de 3 puntos, como el que hace rato mostramos. Tenemos aquí también con un DPDT. Aquí es un on-on. Y aquí tenemos también otro más para hacer diferentes combinaciones. A veces no se hacen. Aquí te voy a presentar ahora uno de Seymour Duncan, en el cual también con un switch de DPDT. En este caso es un on, off, on, aunque aquí en la parte de aquí arriba decimos que es ninguno, que decir off, es prendido, apagado, prendido. Nos da una combinación, y si vamos para acá abajo vamos a ver la que nos interesa el día de hoy. Aquí vamos a ver que a través de un switch DPDT, DPDT es como lo pedimos, vamos a usar el on, 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 prendido, 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 y en este caso, lo que vimos en los programas anteriores, ya vamos a tener aquí la combinación de el sistema de paralelos. Si recuerdan, hicimos una configuración paralelo donde nos daba 3000 ohms, hicimos una serie, uno de split en el que nos daba 6000 ohms, y en serie en que nos daba 12000 ohms la misma pastilla. Aquí está la forma de instalarlo para obtener esta configuración. Lo vamos a checar físicamente con el ómetro. Ya lo hicimos externamente antes de hacerlo ya directamente en la guitarra. Bien, esta es la pastilla ya armada del segundo video que estuvimos viendo. Vamos a iniciar el tercero. En este caso vamos a ver lo que es la restauración de una guitarra. En este caso tenemos una guitarra ya de 1959. Es una guitarra Sonaton. Esta guitarra la adquirimos en un bazar. Van a ver ustedes las fotos cómo estaba, pues ya muy abandonada. Ya el puente se encontraba en muy mal estado. El hueso, como pueden ver, tenía ya casi 16 ranuras. Ya no sabían ni para dónde iba. Los cromos estaban muy maltratados. El puente ya estaba echado a perder, ya no encontramos repuesto, tuvimos que adaptar uno de All Parts para hacer esto. Y aquí, como pueden ver, estamos restaurando lo que vienen a ser los hoyos que inicialmente se usaron para colocar lo que vienen a ser las pastillas. En este caso los estamos volviendo a tapar simplemente con palillos y un poco de pegamento blanco para madera, con el objeto de nuevamente volverlos a perforar. Podemos usar muchos elementos sencillos como herramientas. En este caso estamos usando este perico como esta pinza para ropa, como una pequeña prensa para unir. Como es de madera terciada, esta madera ya se había separado, y lo que hicimos fue ponerle pegamento blanco para unirlo, y con estas pinzas para ropa estamos cerrando todas las planchas de la madera para volverlas a unir con el cemento blanco. Vamos a rellenar estos agujeros nuevamente, insisto, para poder nuevamente reperforarlos y colocar todos los tornillos. Todos estos tornillos que son de las pastillas, para que no estén bailando, ya que se saldría. Vamos a ver también la parte final de cómo restauramos esta guitarra. Aquí están las tierras, que ya no tenía las tierras. Estos cables que están aquí son las tierras. Todo debe de ir aterrizado, como es el caso del vibrato, que es totalmente metálico. Y este puente que también es de los 70, lo sustituimos para
para lograr armar la guitarra, ya que no pudimos conseguir, de hecho no creo que ya esté en el mercado, pero aquí como está aislado necesitamos aterrizar, y esta es una de las tierras que vamos a poner al chasis. Aquí también vamos a hacer la misma operación en esta parte de aquí, de lo que viene a ser los agujeros que originalmente fueron para colocar el chasis de controles. Ahora lo que vamos a hacer es retirar esta pequeña prensa, que es una pinza para ropa. Aquí vemos que realmente ya es infame este agujero como para poder retener el tornillo. Este tornillo no daría ningún resultado aquí, ya que entraría y se saldría fácilmente. Entonces necesitamos reforzar esta parte del hoyo que hicieron allí para colocar la pastilla. Si seguimos aumentando el tamaño del diámetro del tornillo, pues ya no nos va a funcionar adecuadamente, y lo único que vamos a lograr es seguir acabando con la madera. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es colocar un poco de pegamento blanco alrededor del palillo y lo vamos a introducir, lo vamos a dejar allí, y una vez que se seque como estos otros que están aquí, vamos a usar una navaja, un cúter, para de esta forma desbastarlos y dejarlos al ras. Lo mismo vamos a hacer con todos los que están aquí alrededor de la placa del chasis, que mantiene lo que vienen a ser los controles de volumen, de tono y los switches que en aquel entonces se utilizaban. Estos ya fueron desarmados en su totalidad y fueron limpiados internamente, ya que no podían ni siquiera deslizarse ya del uso, del paso del tiempo, del óxido. Esto lo vamos a ver también con la otra guitarra que hagamos, y esto es un adelanto. Vamos a hacer todo esto y vamos a proceder a armarla para que ya veas cómo va a quedar esto terminado. Bien, aquí vemos ya cómo quedó armada la guitarra. Aquí podemos apreciar cómo ya los tornillos ejercen su función al haber ya tapado los hoyos y vuelto nuevamente a hacer allí perforaciones para que nuevamente cumplan su función adecuadamente. Aquí podemos ver que es una guitarra llena de cromos, en la cual aquí encontramos unas ligas que las usamos como prensas para presionar el canto y pegarlo con superglue. Se los vamos a retirar. Ya pusimos unas cuerdas, estamos usando un juego de cuerdas elixir, y nos falta fijar este hueso. No lo hemos fijado porque quisimos checar la alineación de las cuerdas, pero encontramos que tenemos un problema, está desalineado. Si lo podemos ver, una vez que descansa, vamos haciendo el recorrido y vemos que aunque está en la posición de la muesca que tiene aquí el puente, no corresponde. Pero si lo levantamos, vamos a ver que solito pide donde quede, es decir, que aquí está desalineado nuestro puente. Este puente fue cambiado, conseguimos una base y sustituimos la parte de madera. Este era el original, encontramos en All Parts un puente y ya lo cambiamos, pero la razón por la cual tuvimos que hacer el cambio y no ponerle solamente el soporte para las cuerdas para poderlo octavar es que no es estándar. En aquel entonces todavía no había un estándar, entonces cada quien hacía sus partes con diferentes medidas. Entonces tuvimos que cambiar toda la base y poner el sistema para octavación, este setentero también. Y hay dos alternativas. Una sería hacer la muesca, pero vamos a caer en el error del hueso que vimos al inicio, que tenía ya muchos asentamientos para las cuerdas, ya le habían hecho muchas muescas. Esa sería una solución, pero tendríamos que hacer para todas, que es como lo está pidiendo. Pero la otra podría ser girar el puente y ver si, como tomamos la medida, podría ser que al girarlo, desatornillarlo y girarlo nuevamente, pudiera quedar mejor o peor. Y la otra alternativa es que hagamos, ovalemos un poco, estos tornillos son los originales como vienen, para poderlo deslizar, lo podemos deslizar un poco, para entonces esos 2 milímetros nos quede ya ajustado. Eso es lo que vamos a hacer. Les muestro también, estos eran
la maquinaria original que estaba ya en muy mal estado, y ya pues es una maquinaria que ya pues old fashion y nos daba muchos problemas con la afinación. Lo sustituimos con otro tipo de maquinaria que se los vamos a mostrar en esta parte. Esta maquinaria era de una Epiphone que nos sobró al haberla modificado, ya la sustituimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el cambio del puente para dejarla ya ajustado, y como ven pues es una guitarra muy bonita. Les mencionaba que muchos cromos al estilo de los carros de los 50. Eso es la razón por la cual decidimos no modificarla y conservarla con la belleza que tenían en aquel entonces. Esta es una pieza de Les Paul, se lo quité a mi Les Paul. Me gusta más las maderas que tiene, están encontradas, están flameadas, entonces preferí quitárselo, y esto se usaba para evitar que se rayara lo que viene a ser el acabado de la guitarra, y creo que puede quedar muy interesante. Entonces, ya sea que se haga uno, se tiene que modificar también porque la distancia no coincide, pero eso no importa, habría que rebajarlo y lo podemos colocar, y le puede dar una apariencia muy elegante a la guitarra.